Bueno, primero que nada, para poder entender cualquier historia es muy importante entender y saber datos sobre el autor. El autor de esta historia es Gabriel García Márquez. Él es un novelista colombiano que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1982 y pues es considerado uno de los grandes maestros de la literatura universal. La verdad es que es alguien muy reconocido que muchos hemos llegado a escuchar de él o pues hemos sabido de que muchas cosas sobre él. El año de publicación de esta historia fue en el año 1972, con una extensión de 36 páginas. La editorial fue la Sudamericana y pues bueno, el contexto de esta historia sucede en Colombia en los años 70 y los temas que toca son temas, la verdad, que yo considero muy importantes y fuertes a la vez, ya que toca el tema de explotación infantil a través de la prostitución, también cosas como violación y abuso, que tristemente son temas que siguen siendo muy sonados hasta hoy en la actualidad. Bueno, el significado del título. El título, como lo mencionamos, es La increíble y triste historia de la cándida Heréndira y de su abuela desalmada. Este título nos muestra y nos representa a una abuela que reprime y abusa de su nieta, llamada Heréndira. Las palabras de este título aluden pues a la opresión que vive este personaje, pues con un familiar que tristemente no le tiene ningún respeto ni cariño y pues le explota para su propio beneficio, ya que la llega a obligar por un accidente que sucede a que se prostituya con muchísimos hombres, no solo de su pueblo, sino de muchos, que la verdad es una historia pues que te llega a tocar, ya que habla de temas muy crueles, claramente para todas las edades, pero más hablando de una niña como lo era Heréndira. A continuación vamos a hablar sobre la relación que existe entre el título del libro y el contenido. La increíble y triste historia de la Cándida Herendira y su abuela desalmada es una representación perfecta para esta novela. Aquí hablamos sobre cómo la vida de Heréndida se desarrolla de una forma trágica y desolada al vivir al lado de su abuela, quien la prostituye, abusa de ella y la trata más bien como un objeto que como parte de su familia. Todo esto lo hace con el fin de que Erendira pague por el accidente que se ocasionó cuando ella era más chica al quemar la casa. Ahora, hablando sobre los desafíos que representó la lectura de este libro, nos podemos enfocar principalmente en dos. El primero es que hay que entender bien el contexto en que la novela fue redactada, ya que esta historia ocurre en una época completamente diferente a la nuestra y los personajes tienen diferentes comportamientos, razonamientos y diferentes costumbres que las nuestras. El segundo aspecto importante es que los hechos tratados en esta historia son muy fuertes para la audiencia. Podemos ver de cerca temas como el asesinato y principalmente está el hecho de ver cómo alguien que debería proteger a Erendira, el de su familia, la vende a una gran cantidad de hombres sin descanso solo por algo de dinero. Cómo permite violaciones en los primeros encuentros sexuales de Erendira y la encadena como un perro cuando ella trata de liberarse de esta vida. Soy Cristóbal Olivier y yo les vengo a platicar sobre unas razones que tienen para terminar de leer la obra de García Márquez. La primera es para poder entender qué pasó desde un principio, donde Heréndira, de 14 años, vive en una mansión siendo esclavizada por su abuela y cómo termina ella corriendo al mar con un chaleco de oro y su abuela asesinada. Claro que hay una historia de explotación, abuso y violación de por medio, pero por eso tienen que leer la obra para entenderlo. Y ahora, nuestro personaje, Heréndira, encarna la situación que vivían muchas niñas y mujeres que eran víctimas del tráfico sexual y del abuso. Entonces, por eso, esas son las dos razones principales por las que tienen que entender la obra, para entender el contexto de Colombia en los años 70 y lo que quería explicar el autor. Una de las impresiones finales es que la obra aborda, así como lo mencioné, Colombia en los años 60 y 70, donde la prostitución, violación, maltrato, delincuencia y asesinato eran comunes. Entonces, tenemos a Heréndira de 14 años, menor de edad, que su abuela literalmente la prostituye para pagar una deuda que por la misma esclavitud hubo un accidente, quemó su casa y la abuela
la termina haciendo, convirtiendo en un objeto de hombres, la vende por 220 pesos la primera vez, después por 50, etcétera. Y ahora, después nos podemos fijar que existe una similitud entre Ulises y Amadis. Amadis rescata a la abuela de Heréndira, tiene, pues, tiene un hijo, Amadis hijo, y este mismo tiene la nieta bastarda, que es la que está con la abuela. Ahora Ulises quiere hacer lo mismo, quiere rescatar a Heréndira para darle una vida digna, pero pues en el Inter no lo logra. Y ahora la situación también refleja sobre el tráfico de influencias que había, cómo con una carta del senador Onésimo Sánchez ya se pueden abrir puertas y los soldados, inclusive la abuela llega con la carta, se le enseñan los soldados, ellos se suben y van a buscar a Heréndida y a Ulises. Entonces, todo esto nos pone en el contexto de cómo era Colombia en la situación de delincuencia, tráfico de influencias y todo el tema del abuso hacia las mujeres en los años 70. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.